Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Pargar de Río Piedras. Hoy martes 22 de febrero del 2022, damos gracias al Señor por esta bendición en que compartimos la reflexión pastoral. Para todos ustedes, nuestros saludos y bendiciones. Queremos en esta hora compartir la palabra del Señor. Vamos a usar como base el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Amén? Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hoy compartimos la palabra, esta reflexión, haciéndonos una pregunta. ¿Entiendes y sabes esto? ¿Entiendes y sabes esto? Oiga, Oseas hizo una pregunta que hoy está vigente para toda la humanidad. Queremos que toda la humanidad entienda y sepa que los caminos de Dios son rectos y que aquel entendido anhelará caminar por ellos. Damos gracias al Señor porque en un momento dado nosotros pudimos oír la palabra del Señor y ser sensibles, amén, a la voz del Espíritu Santo y responder al llamado de Dios. Oiga, pero no todos, como dice la Biblia, han creído a este anuncio. Hay personas que no entienden ni saben esto, que los caminos de Jehová son rectos. Los justos andarán por ellos. ¿Por dónde van nuestras pisadas? La Biblia dice que los justos andan por los caminos rectos del Señor, porque han entendido, porque han sabido los beneficios que nos proporciona el permanecer en los caminos del Señor. Lo hemos entendido. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esa pregunta? En las clases, los maestros le preguntan a los estudiantes después de proporcionarles algún material: ¿entienden lo que estamos discutiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Entiendes? Muchas veces cuando se dan las pruebas, los exámenes para cualquier materia, lo que tratan de medir muchas veces es el nivel de conocimiento, de entendimiento en el material estudiado. El hombre ha recibido desde inicio la palabra del Señor y desde el huerto no ha podido entender los verdaderos propósitos de Dios para su vida. El enemigo trata de distorsionar la palabra, pero nosotros debemos anhelar, entender y conocer
que los caminos del Señor son rectos y que los justos andarán por ellos. Evidentemente, todo aquel que no anda en los caminos del Señor no ha podido entender ni conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no ha podido entender el mensaje de redención, el mensaje de perdón para su vida. El Señor quiere que nosotros le entendamos. Dice esta palabra de Oseas capítulo 14, versículo 9, en la versión Dios habla hoy, que los sabios y prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos y los justos los siguen, pero los malvados tropiezan en ellos. El libro de Génesis, capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia que en un momento dado, cuando los hombres se pusieron de acuerdo para hacer una torre, el Señor tuvo que descender y confundir su lengua. Génesis 11, 7 dice que confundieron su lenguaje para que ninguno entendiese el habla de su compañero. Hoy, quien ha tratado de distorsionar y confundir el lenguaje, el mensaje, es el enemigo, es, amén, el modernismo. Son muchas veces las opiniones humanas, las posiciones de los insensatos que tratan de que muchas veces aquel que tiene el deseo de escuchar la palabra y entenderla, amén, llega uno para entorpecer esa comunicación, llega uno para tratar de colocar y sembrar dudas en el corazón de aquel que está recibiendo la palabra del Señor. El Señor quiere que nosotros le entendamos. Hoy más que nunca tenemos las herramientas y los recursos para entender el mensaje de Dios, para entender la palabra. Job capítulo 32, versículo 8 dice la palabra: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El Señor nos dio la capacidad de entenderle. Amén. Sin embargo, dice la Biblia en el Salmo 14, 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia en la creación, que nosotros podamos entender el mensaje, podamos recibir a Cristo en nuestro corazón y como resultado que nuestras vidas anden por los caminos rectos de Jehová. El Salmo 32, versículos 8 y 9 dice la Biblia: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos hace entender. Oiga, muchas veces nosotros pasamos por diversas experiencias traumáticas, dolorosas, y ellas muchas veces nos hacían entender la realidad de la vida. Hay refranes que dicen acerca del aprendizaje. Uno de ellos dice: nadie aprende por cabeza ajena. Es que tenemos que pasar por experiencias. El Señor nos dice en el Salmo 32, 8 y 9: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. De alguna forma tenemos que entender. Oiga, dice el Salmo 32, versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántas ocasiones los padres muchas veces
disciplinaban a sus hijos y le decían, esto es para que entiendas. Y le proporcionaban su castigo. El Señor quiere que nosotros le entendamos, que sepamos que Él anhela y desea lo mejor para nuestras vidas. Por eso dice el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En Proverbios 15, 14 dice la palabra, el corazón entendido busca la sabiduría, busca andar en los caminos rectos del Señor. Sin embargo, a pesar de las muchas opciones, de las muchas maneras en que Dios nos habla, muchas veces nosotros o cerramos nuestros ojos o nos tapamos los oídos para no entender el propósito de Dios. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice la Biblia, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Proverbios 28:5 dice la Biblia, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Qué nos falta de entender a nosotros? ¿Qué nos falta de conocer sobre los propósitos de Dios para que nosotros podamos andar en sus caminos? Hacemos un paréntesis y saludamos a cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Para todos ustedes, amados hermanos, nuestros saludos y bendiciones. Para Luz Milagros Soto, para Mirna Rodríguez, para Ani Batista, para las hermanas Rachel Sepúlveda, para José Rodríguez, para Yaneli, para Sofía, amén, para Carmín Díaz, amén. Enviamos saludos y muchas bendiciones para Yasmín Santiago. Muchas bendiciones, Yasmín. Nos alegramos en compartir la palabra del Señor. Amén. Oiga, qué bueno el uno poder entender el plan de Dios para nuestras vidas. Qué bueno el uno conocer a Dios y decirle al Señor, Señor, gracias por tus muchas bondades y misericordias, porque antes yo no entendía tu palabra, antes no entendía las muchas veces que tú tocaste a la puerta y yo no podía accionar mis manos, mi fe en ti para que tú entrases a mi corazón. Ahora lo vemos todo tan sencillo y tan claro, pero en un momento dado, hermanos, muchas veces nosotros no entendíamos. Estábamos insensibles a la palabra del Señor. Jesucristo recoge este mismo escenario en Mateo capítulo 13, versículo 13, cuando les dice a los discípulos y a aquellos religiosos que le seguían, que les hablaba en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Qué triste, hermano, el uno pasar por la experiencia, aquellos que son maestros, que hacen un esfuerzo por preparar una lección, por preparar un material, impartirlo a los estudiantes, y luego que invierte el tiempo en la clase y pregunta, ¿entienden todos? El que no entienda, levante la mano, y se levantan todas las manos porque nadie entendió. En el mensaje del Maestro de Jesucristo era un mensaje claro que todos podían entender, que todos podían comprender. El mensaje de hoy, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que todos pueden entender y conocer, porque el propósito de las buenas nuevas de salvación es que el hombre entienda que hay un Dios que le ama, hay un Dios que quiere que le siga, que continúe un estilo de vida
sirviendo al Dios que le quiere proporcionar gozo y paz y perdón a su alma. Sin embargo, hay muchas actividades que interrumpen nuestra comunicación con Dios. Hay muchas actividades que se interponen en aquello que Dios quiere que nosotros recibamos para que podamos entenderle y conocerle. Mateo capítulo 13, versículo 15, dice la palabra, hablando Jesucristo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. El Señor quiere que nosotros le entendamos, pero qué mucha distracción tenemos, qué mucho tiempo dedicamos, amén, a no escuchar y a no conocer. Oiga, qué mucho tiempo dedicamos a todo aquello que nos aparta del conocimiento y la sabiduría de Dios. Sin embargo, el deseo y anhelo del corazón de Dios es que el hombre entienda en su corazón y se convierta al Señor, y el Señor le proporcione salvación, salud, vida eterna y la brújula para andar en los caminos perfectos de Jehová. Saludamos de manera especial, amén, a nuestra hermana Naomi Rodríguez, a Lidia, muchas bendiciones para todos ustedes, amén. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19, hablando Jesucristo sobre la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oiga, ¿por qué es importante que nosotros entendamos y sepamos que los caminos del Señor son rectos y que debemos andar por ellos? ¿Sabe? Cuando no hay entendimiento, cuando escuchamos la palabra, y como en muchas ocasiones decíamos, ¿ven?, que las cosas nos entran por un oído y nos salen por otro, o no retenemos la palabra porque somos como vasijas rotas que no retenemos. Dice que ese es el terreno del enemigo para trabajar y quitar esa palabra de nuestro corazón. No permitas que el enemigo arrebate lo que Dios ha sembrado en ti, porque no puedes entender algo. Pídele al Señor, como dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Oiga, hable con el Señor y dígale al Señor, Señor, yo quiero entenderte, yo quiero conocerte. La Biblia nos narra la experiencia de un joven que dormía en el templo. Amén. Se llamaba ese joven Samuel. Y ese joven, Dios estaba tratando con él, pero él no lo entendía. Mientras dormía Samuel, el Señor le llamó y él pensaba que era el sacerdote Elí, que estaba en otra área del templo, y hasta allí llegaba y le preguntaba, ¿para qué me llamaste? Y Elí le decía, no fui yo, vete, acuéstate. Oiga, y Samuel dormía y volvía el Señor a llamarle y iba nuevamente donde Elí. Y Elí decía, yo no te llamé. Pero, oiga, no entendía Samuel que era Dios quien le estaba llamando, y tampoco hasta ese momento entendía Elí que era Dios quien estaba llamando al joven.
es lamentable que en muchas congregaciones ni el líder ni el miembro entiendan lo que Dios anhela para sus vidas. Alguien tiene que entender la palabra, el líder tiene que entender la palabra. El que recibe la palabra debe de entenderla y atesorarla. Claro, luego que recibimos esa palabra, queda de nosotros el seguirla o el rechazarla. Oiga, en muchas ocasiones es el enemigo el que se encarga de arrebatar lo que fue sembrado en el corazón. Sin embargo, dice la Biblia en Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 100 y a 30 por uno. El que oye y entiende la palabra. Qué bueno poder entender. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 30 al 31, narra la experiencia de Felipe, que fue llevado por el Espíritu, amén. Y el Señor le dijo, ve y acércate a ese carruaje que está pasando por ese lugar. Y Felipe se acercó y oyó que estaban leyendo el libro del profeta Isaías. Amén. Y Felipe se acercó y preguntó, ¿entiendes lo que lees? Aquel funcionario que venía de adorar dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Debemos sentarnos para entender la palabra. Debemos sentarnos a escuchar y a recibir la enseñanza de la palabra. Porque Oseas expresó y dijo, ¿entiendes y sabes esto? Oiga, si no leemos la palabra, si no escuchamos la palabra, si no nos exponemos a ella, ¿cómo vamos a entender? Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 47, Jesucristo hablando les dice a los discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy nosotros como iglesia debemos ser sabios y entender y prudentes para conocer que los caminos de Jehová son rectos y que los justos andarán por ellos. Nosotros tenemos la encomienda de llevar este mensaje, de compartirlo para que las personas hagan una decisión por Jesucristo. Quiera el Señor que en todos nosotros, en todos y en cada uno de nosotros, haya el deseo de entender, Dios nos ha hecho, nos creó con la capacidad para entender y conocer sus caminos. Compartamos esta palabra del Señor. Que las personas entiendan que hay un Dios que les ama. Que las personas entiendan que hay un Dios que quiere perdonarles.
que las personas entiendan que hay un Dios que quiere hacer de ellos una nueva criatura, que las personas entiendan que hay un Cristo que murió en la cruz por ellos, no solamente para llevar sus enfermedades, sino también para darles salvación, que las personas puedan entender y conocer que Cristo viene, que las personas puedan entender y conocer que sin santidad nadie verá al Señor, que las personas puedan entender y conocer que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, que los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos. Adoramos a Dios por las vidas que hacen una determinación en seguir las pisadas de Jesucristo. Oramos en esta hora por cada una de las peticiones de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les invitamos para que nos acompañe al lugar de adoración. Nos reunimos de manera presencial los jueves a partir de las 7:15 para compartir la lección bíblica y los domingos de manera presencial a las 10 de la mañana, amén, en la iglesia de Park Gardens. Estamos ubicados en la Marginal 181 frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras. Le damos gracias al Señor por el tiempo que usted dedica para compartir con nosotros la palabra del Señor. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo en tu presencia compartiendo esta palabra. Señor, gracias por los sabios y entendidos. Gracias por los entendidos, sabios y prudentes que oyen tu palabra y la ponen en práctica y siguen tus pisadas, no importando las dificultades que puedan enfrentar. Gracias te damos, mira a los enfermos, Señor, enviamos tu palabra de salud sobre sus vidas creyendo que para ti no hay nada imposible. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos. Nos puede buscar en las redes sociales a través de la dirección iglesiaparkgardens.org, en Facebook Iglesia Park Gardens y en la plataforma de YouTube como Iglesia Park Gardens. Dios les bendiga a todos.